Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio. Conferencia 3 del tema 2 del Padre Valls, de la Apología del Catolicismo, que trata sobre el pecado original y el pecado hereditario. El primer punto que abordaremos es: el trato de las almas enseña que nuestra miseria tiene el carácter de pecado y que proviene de una falta. No hay duda que el hombre no es como debiera ser. Si no fuese tan dado al disimulo y a la falta de sinceridad, no le sería difícil sondear toda la profundidad de su corrupción. Precisamente porque se rodea de tantos cuidados para que nadie lea en su interior, da la prueba mejor de que no está allí todo en orden. En su interior no está todo en orden. Le conocemos bastante para saber que estaría días enteros a la ventana, descubierto el pecho, si encontrase en esa actitud algo que le honrase ante los hombres. Lo que nos honra lo explicitamos, lo que consideramos un error lo ocultamos. Como consecuencia de ese espíritu de reserva, un juez de instrucción apenas tiene trabajo con un acusado. Y el médico del alma y el historiador de la civilización con el enfermo pueden auscultar para encontrar dónde reside el mal, es decir, la humanidad. Pues así que el hombre nota que se trata de eso, procede como los niños cuando van a bañarse en primavera. Tienen frío y piensan si estuviera afuera. Pero cuando sus amigos le preguntan desde la orilla cómo se encuentra, aún tiritando dice que no tiene frío, que se encuentra bien. Así, todos nosotros nos quejamos de la malicia del mundo y deseamos siempre librarnos de su influjo. Pero cuando se nos pregunta dónde está el mal, no queremos hablar de ello. Y nos faltan palabras para afirmar que el mundo no es tan malo, que por el contrario es muy bueno. Para quien conoce el alma, esa falta de lealtad prueba que en el fondo de su corazón la humanidad se avergüenza de su miseria, que confiesa millares de veces y que en muchos casos hasta exagera mucho. Pero, como nadie se avergüenza de lo que no es vergonzoso y únicamente lo es aquello a que va unida una falta personal, la miseria no está exenta de culpa en el hombre que languidece. No es solamente una miseria, sino también un pecado. Entonces, también es claro que esa culpa debe tener una causa que impulsa motivos para callar. Una causa, por consiguiente, vergonzosa también. Una causa que es pecado, y peor todavía que la miseria humana. Peor que la miseria misma. Pues preferimos negar que no estamos satisfechos a admitir que nuestro malestar proceda de una falta. Nos cuesta aceptar los errores. Para quien conozca el corazón del hombre, son tan ciertas esas conclusiones como si las leyese en su mente. Pocas ciencias exceden a la psicología en la seguridad y en el valor general de sus afirmaciones. Toda negación es inútil ante quien conoce a los hombres.
Si un juez de instrucción no descubre la verdad en la mentira, la culpabilidad en el pretexto especioso, poca experiencia tiene. En verdad, tiene poca experiencia de la vida y del corazón humano. Dicho esto, entramos en el segundo punto, que es la doctrina de la revelación acerca del pecado original y del pecado hereditario. Sin embargo, como toda ciencia humana, la psicología puede engañarse. Únicamente la verdad no se engaña nunca. Nunca se engaña la verdad. Pero la palabra de Dios es verdad. Y si ella habla el mismo lenguaje que la ciencia del corazón humano, tenemos entonces todas las garantías posibles de haber acertado. En el caso presente, la palabra de Dios concuerda perfectamente con lo que nos indica la observación del hombre y de la humanidad. También la revelación nos dice que el estado en que se encuentra el mundo actualmente es no solo un estado de miseria, sino una vida de pecado. Que el mal en que gemimos es no solo un mal fundado en la miseria exterior, sino un mal que es ante todo una miseria moral. Y que todo nuestro mal, tanto interior como exterior, el sufrimiento y la falta, el pecado y el castigo, tienen a su vez una causa que es culpable, y que ella misma contiene más iniquidad que la corrupción procedente de ella. Nadie puede creerse exento de falta. Sin embargo, podemos declarar que aun cuando hemos contribuido mucho por nuestra cooperación a esta miseria, podemos decir que no somos la causa directa, sino que la hemos heredado con nuestra naturaleza. Esta naturaleza se halla corrompida. Si cayó en el estado en que hoy se encuentra, no fue ciertamente sin culpa nuestra. Pero nadie tampoco al nacer la recibió como hubiera debido ser. Nuestros padres nos la han comunicado corrompida, y ellos también la recibieron de sus padres en el mismo estado de desorden. Hubo, sin embargo, un tiempo en que estaba intacta. No salió de las manos de Dios en ese estado de decadencia en que se halla. No salió así. En un principio era buena, era más que buena, era justa y perfecta. Ahora está despojada de su santidad sobrenatural, hasta está lesionada en su bondad natural. Esto sucedió por efecto de una causa que fue a un mismo tiempo el primer pecado y la raíz de todos los demás pecados. De ese pecado primitivo procede el pecado hereditario, es decir, la pérdida de la justicia primitiva paradisíaca, así como la devastación y el mal que encontramos en nuestra naturaleza desde la infancia. Todo esto que decimos no puede ser reunido en términos más concisos que, como lo dice San Lázaro en el siguiente pasaje. Cuando un deseo insensato hizo coger con mano criminal el fruto de oro del árbol de la ciencia del bien y del mal a los primeros padres de la humanidad, sus descendientes heredaron un amargo resabio de este dulce goce. Indignos de los dones del Señor, perdieron lo que poseían. Desterrados del paraíso, condenados a un trabajo penoso, serán oprimidos por el pecado, por la miseria y el temor de una muerte que no se hará esperar largo tiempo. Esta es una cita de San Lázaro de Part 5, Virginis, página 52 y siguiente. Entonces la repetimos. Cuando un deseo insensato hizo coger con mano criminal el fruto del árbol, el fruto de oro del árbol de la ciencia del bien y del mal, a los primeros padres de la humanidad, sus descendientes heredaron un amargo resabio de este dulce goce.
indignos de los dones del Señor, perdieron lo que poseían. Desterrados del paraíso, condenados a un trabajo penoso, serán oprimidos por el pecado, por la miseria y el temor de una muerte que no se hará esperar largo tiempo. Y ahora pasamos a una desviación de estos principios. El punto 3 trata la teología protestante y el pecado hereditario. Enfrente de esta doctrina de la revelación se levanta la incredulidad en todas sus formas, conduciendo al combate las fuerzas reunidas de sus campeones pasados y futuros. Desde luego nos encontramos con el ejército de teólogos protestantes casi completo. No es difícil, en efecto, comprender cómo las cosas han sucedido así. Casi diremos cómo las cosas han debido suceder así, pues cada exceso se venga por una reacción que le responde. Los reformadores y sus primeros discípulos habían creído no poder encarecer nunca bastante las consecuencias del pecado original. El hombre, decían, está tan corrompido por el pecado hereditario que no le quedó ya fuerza para el bien y que el pecado mismo pasó completamente a su naturaleza. No es de extrañar que la razón, es decir, la naturaleza, se haya rebelado contra esas afirmaciones. Prueba cierta de que no está del todo corrompida por el pecado, como pretendía en un principio el protestantismo. La reacción comenzó a advertirse en la doctrina de un estado primitivo y de la santidad. Gerard le niega sin más miramientos. Admitir una perfección sobrenatural en el hombre, dice Gerard, sería rebajar la creación divina. Es absolutamente como si se pretendiera que la naturaleza creada por Dios hubiese sucumbido al mal sin ningún auxilio sobrenatural. La naturaleza es bastante buena y bastante fuerte por sí misma. Si el representante más conspicuo de la llamada ortodoxia luterana habla así, estamos hablando de Gerard, se comprenderá fácilmente lo que sucedió después, que la verdadera fe se hizo objeto de burla y de desprecio a raíz de estos pensamientos. En tiempos del racionalismo, cuando las palabras fe y sobrenatural inspiraban aún más cólera que a Lutero las palabras razón y naturaleza, fue muy viva la lucha contra esta doctrina. Especialmente Reimaro dirigió contra ella toda su bravura anónima. Lo que él dejó en pie fue sacrificado por Duederlein al espíritu del tiempo. Desde entonces es una enseñanza general de la teología protestante que no hubo nunca una santidad sobrenatural primitiva, sino que el estado primitivo fue un estado puramente natural. Llegó entonces la vez a la doctrina del pecado original y del pecado hereditario. Se encontró, y ¿qué no se encuentra cuando se busca?, preguntabais. Se encontró, decimos, que la enseñanza del pecado hereditario era una invención de San Agustín. Pelagio, que había tenido muy sin razón una mala reputación hasta entonces, era muy superior a Agustín en severidad, en pureza de doctrina y en erudición. Desgraciadamente, como dice Semler, ya había sucumbido a las sutilezas infantiles y al orgullo sin límite de Agustín. Esto es siempre la visión protestante, lo que estamos diciendo. Pero aunque Pelagio sucumbió al número, la causa que representaba y por consiguiente la ciencia protestante moderna no ha sucumbido, pues como pretende Richtel, la enseñanza que combatía Pelagio, la enseñanza de una caída del género humano, no está mencionada en la Escritura, según Rich. Roth
asegura que ni el Redentor ni ninguno de los apóstoles sabe una palabra del pecado hereditario. En San Pablo hay sin duda algunas expresiones que aparentemente parecen indicar que admitía algo parecido, pero no son más que apariencias. Y siguen los protestantes con sus apreciaciones. En cuanto al Antiguo Testamento, especialmente el Génesis, nada dice. El relato bíblico del pecado original no tiene una palabra para decir que se apoye en la revelación divina. Esto es lo que hace dudar si es un relato histórico propiamente dicho. Probablemente no es otra cosa que una tentativa muy imperfecta, naturalmente muy conforme al punto de vista de esta época, para resolver de un modo filosófico, figurado y poético la antigua época del origen del mal. Ullmann presenta un ejemplo casi increíble del abuso a que puede conducir esta mala interpretación de la palabra divina. La leyenda de la lucha se refiere, dice Ullmann, a una historia muy sencilla. Un día, en tiempo de la cosecha, el emir de una casta reinante confió la guarda de sus campos a un hombre a quien dio por compañeros un joven y una joven. Pero el pérfido concibió el pensamiento de robar los frutos y sedujo también a los jóvenes para hacer de ellos sus cómplices. Nada hay tan oculto que no acabe por ser descubierto. La perspicacia del viejo emir descubrió el robo y la conclusión de toda la historia fue que despidió al seductor y a los seducidos. De esta insignificante historia que se encuentra todos los días, nació el mayor de los errores, la creencia en el pecado hereditario, que por los filósofos y los poetas pasó de generación en generación. Pronto el emir se convirtió en el anciano de los días, el guarda del campo en una serpiente, sino en el demonio en persona, y las dos personas engañadas se convirtieron en la primera pareja humana. Así, de un robo inofensivo cometido en el campo, se hizo derivar la caída de todo el género humano. Y dice Weiss, reiríamos de buena gana con estas cómicas pruebas de erudición, si no fuese triste pensar que tales insultos a la fe son proferidos por hombres que, abstracción hecha de los votos bautismales, han asumido en virtud de la vocación que ellos mismos abrazaron, el encargo de predicar las verdades divinas al pueblo ávido de defenderlas a costa de cualquier sacrificio, y de sellarlas con su sangre si fuera necesario. Pero se debía llegar a eso, que quien no cree en Jesucristo no puede tampoco respetar la palabra de Dios. Bondel dice con razón: si no se reconoce la divinidad de Cristo, nuestro pastor, si se niega el augusto misterio de la encarnación, ¿por qué las turbas de incrédulos no habrían de reducir a cenizas la palabra de Dios en la retorta de los alquimistas? Y así, después de esta hermosa cita de Bondel y sabia, pasamos al siguiente punto, que es la ciencia moderna y el pecado hereditario. Después de todo lo dicho por estos protestantes, no hay por qué extrañarnos que la literatura profana rechace con tanto desprecio la enseñanza del pecado original y del pecado hereditario. Lo que hay de asombroso es únicamente la superficialidad con que cree poder destruir la verdad que echó tan profundas raíces en el corazón de la humanidad. La ciencia moderna de los pueblos sabe a qué atenerse respecto a que la fe en la Sagrada Escritura sea una superstición. Pero ahora, para demostrar que el pecado original es imposible
porque el hombre primitivo se encontró en una barbarie completamente animal, y que por esta razón no ocurrió una decadencia más fuerte aún, Lubbock, el etnólogo tan celebrado, no se desdeña de recurrir a la Sagrada Escritura que niega en principio. Esta nos enseña, dice, que los primeros hombres no estaban vestidos y que más tarde solo se vistieron de hojas. Nos muestra a Adán y Eva incapaces de resistir a pequeñas tentaciones, todo lo cual prueba que Adán fue el primer tipo de salvaje y que no se hallaba en un estado tan elevado como ordinariamente se cree. Por consiguiente, dice Lubbock, de la manera como la interpretan nuestros etnógrafos, la Sagrada Escritura prueba simplemente que los primeros hombres eran bárbaros incapaces de pensar, bárbaros sin civilización y sin costumbres. Los filósofos que se ocupan en religión hacen igualmente fácil su tarea en esta cuestión oscura. Fiederer cree haber descubierto el mismo punto débil en la enseñanza bíblica, solo que lo considera desde el punto de vista moral. Dice que no se puede representar a los primeros hombres más que como individuos sin educación, como inclasificados en el aspecto moral, como seres de voluntad sencilla, es verdad, pero mala, seres sumidos en la barbarie moral. Si hubieran tenido en otro tiempo una perfección sobrenatural como la fe admite, no habrían podido llegar a ser imperfectos. Y prosigue: si pues lo son ahora, no fueron a lo menos más perfectos antes. Toda vez que el mal se manifiesta ya de un modo considerable en el niño, así debió de ser el primer hombre. Todos crecemos en el mal, este se halla siempre más cerca de nosotros que el bien. Por consiguiente, nuestros antepasados debieron tener más mal que bien en ellos. No puede pues haber una cuestión del pecado original. La que nos ha hecho cometer este error es que tenemos conciencia de que esto no debería ser como es ahora. Suponemos entonces inmediatamente que el hombre fue un día como debe ser, y de ahí la apariencia de que los primeros hombres fueron un tiempo mejores que somos ahora. Esto lo dice Fiederer, Die Religion, 1869, página 303 y siguientes. Y exclama Weiss: qué asombrosa ignorancia de la vida real. Como si en el hombre mejor no fuera posible y con frecuencia desgraciadamente efectiva la caída en el pecado. Repetimos, como si en el hombre mejor no fuera posible y con frecuencia desgraciadamente efectiva la caída en el pecado. Sin embargo, esta ignorancia solo es fingida. ¿Por qué Fiederer pasa por encima de la cuestión de cómo nació la persuasión de lo que pasa en nosotros y en los niños, que no debería ser como desgraciadamente es? ¿Por qué alude la cuestión de saber cómo el estímulo del pecado es posible y si se quiere que el pecado sea natural? Son cosas que no queremos examinar más largamente. Basta hacer constar que los adversarios nos deben todavía una respuesta a las dificultades que acabamos de suscitar, sin cuya solución toda palabra es inútil. Nos basta hacer constar que la ciencia moderna no puede formular dudas serias contra la enseñanza del pecado original y que ni siquiera trata de entrar en lo más empeñado de la discusión. Entonces, el punto siguiente, el punto 5 de esta conferencia 3, aborda lo siguiente. Preguntar cuál es el origen del mal es una prueba a favor de la creencia en una caída. La superficialidad de esa tendencia que querría arrancar de los espíritus la creencia del pecado original se manifiesta bien cuando se cree resolver la cuestión contentándose con dirigir algunos ataques contra la revelación y el cristianismo.
Pero aquí tratamos una hipótesis que no imprimió la Sagrada Escritura sola en el corazón de los hombres. Estamos ante un hecho afirmado por la historia de la humanidad, ante una creencia que la humanidad tenía largo tiempo antes de que hubiese una Biblia. Como dice con gran exactitud Fiederer, la antigua cuestión de saber el origen del mal en el mundo condujo a la creencia del pecado hereditario. Tal era la cuestión que se proponían también los indios y los aztecas, los filósofos griegos y los poetas romanos. Pero esa cuestión carece de sentido sin la convicción que una cosa no existió en todo tiempo, sino que hubo alguno en que las cosas eran de otro modo. Las cuestiones: ¿de dónde procede que 3 y 2 son 5? ¿De dónde procede que la existencia sea opuesta a la nada? Todos los rechazan por inútiles. Pero si pregunto, ¿de dónde procede el relámpago?, hago una pregunta muy natural porque hubo un tiempo en que no existía y se necesitó una causa para producirle. De la misma manera se puede preguntar, ¿de dónde proceden las malas hierbas que crecen en este campo? Porque no debería tenerlas, y podría muy bien suceder que no las tuviese, solamente en el caso de que algo no existiese o no estuviese antes organizado, como ahora, o pudiera ser de otro modo y no debiera ser como es. Tal es que se presenta la cuestión: ¿de dónde procede esto? Por consiguiente, la cuestión del origen del mal indica que la humanidad está convencida de que hubo un tiempo diferente del actual en que el mal reina por todas partes. Fiederer dice con razón que no investigaríamos el origen del mal si no estuviésemos convencidos de que no debería existir. Pero si tal es nuestra convicción, también estamos convencidos de que nuestro estado actual se halla en contradicción con nuestra verdadera naturaleza. Esto es obvio. ¿Cómo, pues, habíamos llegado a creer que nuestro estado actual está en contradicción con nuestras disposiciones y que debemos hacer que desaparezca esa contradicción, si desde el principio nuestra naturaleza hubiese sido tal como es ahora, o acaso peor todavía? La idea de que no debería ser así resultaría, pues, tan insensata e imposible como pensar que el agua no sigue el desnivel del terreno o que los 3 ángulos de un triángulo no equivalen a 2 rectos. Por consiguiente, el solo hecho de que todos los pueblos y todos los tiempos estén unánimes en plantear la cuestión del origen del mal prueba suficientemente que creen todos que hubo un tiempo en el que el mal no existía y que, en resumen, no debería existir. Abordamos ahora el punto 6 de la conferencia 3, recuerdos del pecado original en las leyendas antiguas. ¿Cómo se esparció esta creencia por la tierra? Los pueblos son incapaces de responder a esta pregunta. Fácilmente se conserva el recuerdo de hechos consoladores y edificantes, pero el recuerdo de que nos avergonzamos y de que desearíamos deshacernos se borra pronto. Sin embargo, los hombres no han olvidado completamente la respuesta a esa pregunta. Como dice Platón, han conservado cuanto menos el recuerdo de que hubo un tiempo en que los hombres vivían perfectos, en que para ellos no existía la enfermedad y la muerte, un tiempo en que la tierra producía espontáneamente frutos, en que los animales vivían en paz con los hombres, un tiempo en que Dios mismo guardaba a los hombres como pastor. Pero, desgraciadamente, dice Píndaro, el hombre no pudo soportar tanta felicidad, su orgullo le valió un castigo terrible.
Estaba bastante bien averiguado que los indios consideran a Yama como el primer hombre, según el Rigveda Yami. Su hermana trató de seducirle, rechazó al principio la tentación y después acabó por sucumbir en cierto modo, pues el poeta pide ser librado de la cadena que Yama lleva en los pies y preservado de seguir sus huellas. Por consiguiente, está o bien sujeto a una cadena por el primer hombre, o por lo menos atado a la que retiene cautivo a Yama. Este debió caer en esos lazos por la acción de una potencia extraterrestre, pues se dice expresamente que el pecado de Yama fue causado por los dioses. Esta es la visión de los indos. No discutiremos si es un recuerdo de la tentación primitiva, puede tener también el mismo sentido que la envidia de los dioses entre los griegos. Aún damos menos importancia al error budista de la cleca, el primer pecado, porque tiene significación muy diferente de la enseñanza cristiana del pecado hereditario. Lo que Yama es para los indios, lo es Yima, Yem para los persas. Hemos hablado ya de su caída. En vez de ser maestro de la ley divina, misión que Ahura Mazda le había destinado, prefirió ser dueño de la tierra y buscar su poder en las cosas terrestres. Su deber era la obediencia, su caída fue producida por su orgullo y su castigo fue la muerte. No podemos desconocer la mucha semejanza que hay entre este relato y el de la Biblia, pero por fácil que sea considerarle como una parte de la tradición religiosa de los iranios, que fue supuestamente comunicada por los semitas, y de consiguiente extranjera, todo nos hace creer que es demasiado antiguo para que se le pueda dar ese origen. Además, no debe olvidarse que existen diferencias considerables entre estos relatos, como los de Caldea respecto del diluvio, que nos muestran que los pueblos, aun considerando justa la suposición de que fuese tomada de los judíos, no estaban dispuestos a sacrificar sus propias leyendas, sino que a lo más admitían de fuera lo que se adoptaba a sus tradiciones y mezclaban lo que recibían con lo que les era propio. Los recuerdos asirios babilónicos concernientes al pecado original, y no es posible otra interpretación en el estado actual de las investigaciones, parecen tan vagos a primera vista que no se puede formar acerca de ellos un juicio seguro. Hablaremos también muy poco de los relatos mexicanos. Allí la madre del género humano, Chiaxihuacuatl, está representada en forma de una virgen con serpiente, hablando con ella, y se le atribuye haber introducido en el mundo el pecado. O sea que también los mexicanos tienen similitudes con el Génesis. Tiene sin duda gran parecido con la narración bíblica. Pero ¿cómo es posible que las influencias budistas de Asia y las cristianas de Europa hayan llevado en el curso de los tiempos algunas creencias religiosas a los aztecas? No daremos gran importancia a sus leyendas. Es muy fácil, como ya hemos dicho, una crítica severa de semejantes comparaciones, pero advertiremos que cristianos tan prudentes como Prescott y Whites han juzgado mediante investigaciones exactas que los recuerdos religiosos de los mexicanos eran su primitivo bien hereditario aportados por ellos de su patria. Una cuestión difícil es saber si los griegos conocían un pecado original. Se ha invocado el relato de los titanes. No queremos negar que ciertos recuerdos del pecado primitivo hayan podido contribuir a la formación de esta leyenda. Sin embargo, tal como la conocemos, parece encerrar otro sentido. No es el primer pecado lo que nos recuerda, sino las tempestades religiosas ocurridas más tarde
y durante las cuales, a causa de las violentas pasiones desencadenadas, la fe relativamente pura hasta entonces declinó, llegando a ser un hecho consumado la introducción del politeísmo en su forma definitiva. Mayores ecos de la enseñanza bíblica se encuentran en el mito de Prometeo. Y decimos ecos intencionadamente, pues aunque Rink encuentra en él claramente expresados los relatos bíblicos, no podemos aceptar su opinión. Los antiguos apologistas y los padres lo comprenden ya de varias maneras. Sin embargo, algunas de sus partes parecen indicar con bastante claridad que lo que constituye su fondo resulta de una perturbación en la creencia de la caída del primer hombre, y que sus exhortaciones no son más que agregados hechos después. No se puede negar que el relato de los hechos de Prometeo y de Pandora responde en sus partes esenciales a los de Adán y Eva. Es también evidente que Hesíodo atribuye a Pandora toda la miseria que reina ahora en la tierra, lo mismo que acrimina a Prometeo por habernos hecho perder el estado de felicidad que gozaríamos. El crimen de Prometeo consistió, según Platón, en robar la sabiduría a los dioses al mismo tiempo que el fuego y darla a los hombres. Plutarco quiere evidentemente decir lo mismo cuando explica el nombre de Prometeo como significando uso de la razón, y Teofrasto cuando pretende que este criminal fue quien trajo la filosofía al hombre. Esto en palabras de Teofrasto. Sin violentar mucho este mito, se podría encontrar en él un ligero recuerdo del abuso que el hombre hizo de la luz divina, inherente al árbol de la ciencia del bien y del mal. Como castigo se dice que Prometeo fue atado a una cruz sobre el monte Cáucaso, y le fue igualmente predicho que sus tormentos no tendrían fin hasta que otro dios no hubiese descendido a los infiernos y no tomara a su cargo el satisfacer la pena que él había merecido. Si a esta leyenda agregamos la de las 4 edades del mundo y de la degeneración sucesiva de las cosas humanas, deberemos afirmar que la caída primitiva del género humano desapareció enteramente de la memoria de los primeros griegos, aunque no tuviesen de ella una idea muy exacta. Entonces, el próximo punto es el modo de concebir la antigüedad, el mundo, o sea, cómo la antigüedad concebía el mundo, es una prueba de la creencia en una falta original. Tampoco es dudoso que cierta confesión, o mejor dicho, una falta de moderación respecto a la creencia en la caída originaria, se encuentra expresada en el principio terrible que, según hemos visto, era el pensamiento fundamental del antiguo concepto del mundo, el principio de que la vida es un castigo. Quienes jamás agotan los elogios a la serenidad de espíritu de los antiguos, conocen mal su vida, o si la conocen, no quieren decir la verdad. Ellos mismos, los antiguos, hablan de muy diferente modo, de modo que les hacen hablar a sus actuales admiradores. En cambio, Hesíodo y Ovidio se expresan de la siguiente manera: los funestos males andan errantes entre los hombres, llenan la tierra, llenan el mar. En la edad de hierro se producen todos los crímenes. Huyen el pudor, la verdad, la buena fe, y en su lugar reinan la astucia, la violencia, la traición y la culpable sed de poseer. Esto lo dice Ovidio. Los hombres, atormentados por el trabajo y el dolor, no tienen tregua ni de día ni de noche. La vida es para ellos una mezcla de dolor y de amargura.
pero están destinados a perecer, pues que sus sienes encanecen tan pronto. Esta es una cita de Hesíodo. Tal es el verdadero concepto de la vida en la antigüedad. De esa disposición de espíritu nació esta sentencia que tan a menudo encontramos en los clásicos. La existencia es el mayor mal que puede afligir al hombre. Repetimos. La sentencia que encontramos en los clásicos. La existencia es el mayor mal que puede afligir al hombre. Esta afirmación no proviene tan solo de un desagrado o de ira momentánea contra los defectos accidentales de los que nos rodean, y por consiguiente de un pasajero extravío moral. Es más que eso, es la expresión de una convicción dogmática, es una concadenación en principio de la vida humana y del mundo. Sin duda alguna, ese modo de ver es un error. No es la vida pecado o castigo. El hecho de que el hombre vive en un estado tan corrompido procede únicamente de su falta, y el hecho de que esté obligado a sufrir una vida llena de aflicciones procede que estas penas le han sido impuestas como castigo. Pero es fácil ver que hay una verdad en el fondo de todo esto. Cuanto más aterrador y contra naturaleza es el decir que la vida es injusticia y pecado, más claramente se indica que ella no es más que una adulteración de la doctrina del pecado hereditario. Y así entramos en el punto 8, que habla de la doctrina de la emigración de las almas como recuerdo del pecado hereditario. Hay todavía otro punto respecto del cual podemos invocar el testimonio de los griegos y de muchos otros pueblos, en este asunto de la creencia en la caída del género humano. Nos referimos a la doctrina de la emigración del alma. Se dice que la doctrina de la emigración del alma nació en Egipto. Puede ser que los egipcios hayan comunicado esa extraña doctrina a los indios en cambio de los numerosos presentes que de ellos recibieron. Pero también puede perfectamente suceder que sean los indios quienes se la comunicaron a ellos. En todo caso, fue considerada por los antiguos como propia ante todo de Egipto. Fue considerada que era egipcia. Ferócides, que fue a estudiar en Oriente, hizo pasar esta doctrina del Egipto a Grecia. De él la tomó quien había de ser su apóstol propiamente dicho en Occidente, y que lo fue más tarde en Oriente por sus discípulos. Estamos hablando de Pitágoras. En Pitágoras, como en Platón, formaba un grupo, una parte esencial, este tema, del concepto filosófico de la vida. También entre los celtas enseñaban los druidas la emigración del alma y la consideraban, según la expresión del César, como uno de los medios más excelentes para favorecer la virtud. Sin embargo, para comprender bien esta observación, es necesario considerar que a menudo los antiguos no distinguían entre la emigración del alma y la continuación de la existencia personal después de la muerte. En cuanto a saber dónde adquirieron los celtas la creencia en la emigración del alma, muchos parecen haber admitido que la tenían de Pitágoras. Por esto es poco verosímil, y por eso debe preferirse la narración de Diodoro, diciendo que, como él, habían tenido esa manera de ver independientemente de Pitágoras. ¿Cómo una doctrina tan extraña de la que dice Lactancio con razón
que encima provoca la burla más bien que la refutación, puede llegar a ser patrimonio de tantos pueblos, siendo la enseñanza favorita de tantos pensadores eminentes, una convicción a la que se adhirieron durante siglos con tenacidad incomprensible. ¿Cómo pudo haber pasado? Todavía hoy algunos que en broma, medio en serio, desearían rejuvenecer la enseñanza de la metempsicosis, o sea, a consecuencia de cierta predilección por los antiguos caprichos como Müller, sea para buscar como Hume, Lessing, Leroux, Cainaud, las cosas más extrañas en las barreduras del pecado, con tal que contradigan al cristianismo. Su preocupación única es tener extrañas teorías y contradecir con estrépito lo que todos creen. Sin embargo, los antiguos sostenían esa opinión con verdadera seriedad y creían haber encontrado en ella una solución al enigma de la existencia. Pero, ¿cómo se les había ocurrido? No hay duda de que más adelante se le agregaron miras panteístas, pero esto no es razón para concebir su origen únicamente como resultado de la doctrina de la emanación panteísta. El sentido primitivo era otro. Para explicar esa teoría singular debemos recurrir a una doctrina no menos extraña, que en diferentes maneras se halla también en todos los pueblos citados y en muchos pensadores. Estos creían que antes de esta vida el alma había vivido en un estado mucho más perfecto, que habiendo pecado por presunción, perdió su semejanza con Dios, y que precisamente para expiar esa falta había sido enviada a esta vida. Así pensaban los egipcios, los horneos y los pitagóricos. Partiendo de este punto de vista, decía Empédocles, una cita que ya la ha dicho Weiss: revestida de una carne extraña, oh alma, eres arrojada de la sublime patria de la vida y enviada aquí para morir. Empédocles lo resume: revestida de una carne extraña, el alma eres arrojada de la sublime patria de la vida y enviada aquí para morir. Este modo de ver se hallaba también entre los romanos, como asegura Cicerón. En el mito grandioso del carro divino, en que el alma es elevada muy alto, Platón describe la presencia de ésta, su caída a la vida terrestre y la miseria en que gime ahora. De suerte que hay la tentación de creer que el relato bien conocido de Faetón no contiene la idea de una mutación cualquiera del mundo, sino el recuerdo dogmático del pecado original. En cuanto a la enseñanza de Platón, se sabe qué influencia ejerció más tarde, no solo en el neoplatonismo y con diferentes doctores, sino especialmente en Basílides y aún en nuestros buenos doctores cristianos y ante todo en Orígenes, Sinesio y Nemesio. O sea que esto también contaminó a autores, doctores cristianos. Pero el origen de todos estos errores es muy anterior a los tiempos del cristianismo, y su verdadera patria fue el Oriente. Todavía hoy se encuentran allí esparcidas de diferentes modos las doctrinas platónicas de la preexistencia del alma y la creencia de que todo lo que hemos aprendido es la renovación de lo que hemos sabido en esa vida de otro tiempo y que hemos olvidado de ser
desterrado aquí. O sea, repetimos. Este es el concepto de la reencarnación, que Weiss lo dice de esta manera. Todavía hoy se encuentran allí esparcidas de diferentes modos las doctrinas platónicas de la preexistencia del alma y la creencia que todo lo que hemos aprendido es la renovación de lo que hemos sabido en esa vida de otro tiempo y que hemos olvidado de ser desterrados aquí. Entre los birmanes, toda enfermedad y toda dolencia física son considerados como castigo de pecados cometidos en otra vida. Hoy, vulgarmente, valga la digresión, se lo denomina karma. Los escritos del persa sufís y la cábala judía tienen también diferentes principios que demuestran cuán viejas son en Oriente estas doctrinas. Son doctrinas viejas. Por extrañas que sean, fácil es comprender que hayan nacido tan pronto como la razón abandonó la senda de la verdad para seguir las que ella misma se trazó. La falta de que proviene nuestra miseria es muy anterior a los tiempos históricos. Pero no hace falta más que un pequeño error de la inteligencia, que aún sin esto muestra bastante celo para alejar de sí la falta tanto como le es posible, y también el pecado le parece ya ser más antiguo que toda época terrestre. El pecado prehistórico se convirtió entonces en un pecado anterior al tiempo. Sin duda, la falta de la humanidad entera resulta así falta personal del individuo. Pero no es tan grave para cada uno, pues el hombre la cometió antes de esta vida. La cometió, es verdad, pero fue siendo intermediario otro, toda vez que en ese tiempo él no era todavía lo que es ahora. Por consiguiente, es una excusa cómoda de la participación en el pecado general. Y lo que no se explica, la doctrina de la emigración del alma a consecuencia de una falta propia, según dice esta doctrina, se vio obligada a dejar una vida antecedente mejor para expiar en esta vida las faltas que cometió en aquella. Pero, ¿qué sucede si no expía en esta tierra, si por el contrario cae aún más en esta vida y añade una falta nueva a la falta de antes? Entonces debe continuar su expiación, y esto en un estado más humillante, acaso en el cuerpo de un animal, hasta que esté purificado de toda falta. Por eso, Platón une en todas partes esa doctrina a la del juicio después de la muerte y la de remuneración. Tenemos entonces, por consiguiente, el derecho de considerar la doctrina de la metempsicosis como la confirmación más positiva de nuestra enseñanza acerca del pecado hereditario. Solo los espíritus que han sufrido la influencia del cristianismo ven en ella un recuerdo de que todos los hombres están obligados a expiar un pecado que los afecta, desde un tiempo en que no estaban todavía en esta vida. Tal es también la opinión de los paganos, aunque no siempre esté claramente expresada. Filolao dice que el carácter distintivo de la doctrina de los antiguos teólogos y videntes consiste en que el alma que está unida al cuerpo, en el que está encerrada como en una tumba, está unida a él únicamente para hacer penitencia de una falta que no está muy bien determinada. Así dice Filolao. Platón nos conservó una sentencia semejante de un hombre distinguido, como él dice, solo que no sabe si es de Sicilia o de Italia. Pero
Empédocles describe de un modo verdaderamente conmovedor la suerte de los espíritus caídos y que como castigo han sido desterrados de la existencia humana. Y dice Empédocles: pobre mortal, débil gusano de tierra, arrojado como la espuma del mar y arrastrado como la hoja seca por el torbellino. Los vientos te lanzan al mar y este después te lanza a la playa. La tierra no quiere recibirte y te expone al sol. Este te entrega al viento, una cosa te lanza hacia la otra y desaparece pronto. No hay duda de que el concepto panteísta de la emigración del alma es una falsa interpretación de esta enseñanza. Su significación primitiva es la doctrina adulterada del pecado y de la corrupción hereditaria del género humano. Y concluye Weiss diciendo: los pueblos pudieron desfigurar ese triste recuerdo que alumbra con una luz tan sombría su cuna, pero no pudieron olvidarlo. Y ahora vamos a explicar la manera que tenían los antiguos sobre el estado del mundo, que es el punto 9. La conclusión de todo es que la tradición universal del género humano conservó en sus puntos esenciales los que nos comunica la revelación acerca del pecado original y del hereditario. Por eso los espíritus más nobles de todos los tiempos buscaron con ahínco las razones para explicar esta convicción de los pueblos que por otra parte encontraban confirmada en su propio interior. Pero no fueron muy afortunados en esto. Por numerosas y detalladas que sean las investigaciones de los antiguos filósofos acerca del origen del mal, apenas remuneran el trabajo que les costaron, si se quiere llegar a resultados prácticos. En el fondo, únicamente 3 hechos fueron solamente probados en estas discusiones. En primer lugar, los paganos dicen casi unánimemente que el mal unido a cada uno de nosotros no depende siempre del individuo, sino que a menudo es el resultado más bien que la causa de un poder extraño. Sócrates, como es sabido, se dejó influir tanto por esta observación que pretendió que el hombre no es malo voluntariamente. Era sin duda un gran error, pero partía de la suposición justa que nuestra inclinación al mal no puede armonizarse con la naturaleza tal como la hemos recibido de Dios. Según sus propias expresiones, no es natural que el pecado nos alcance más pronto que la muerte, y que sea más difícil evitarle que a la muerte misma. No es natural. En segundo lugar, los filósofos encontraron también que la dominación del mal se extendió de una manera general a todos los hombres y a la humanidad entera. No son únicamente los individuos quienes en su persona sufren la influencia de su atractivo, sino que es la totalidad como tal la que es mala y corrompida. Así lo declara Séneca y también Platón, que dice que no es tan solo en las acciones de cada hombre donde el bien y el mal se hallan siempre juntos, sino que esto sucede también en el mundo en general, hasta tal punto que se le podría creer animado y dirigido por 2 potencias completamente diferentes. En tercer lugar, los antiguos reconocieron, bastándoles para ello abrir los ojos ante los hechos, que el mal contiene en sí cierta fecundidad y que un pecado trae siempre otro pecado.
Por eso pensaron ya admitir que lo mismo que tiene por origen alguna cosa buena, también el mal procede siempre de alguna cosa mala. Entonces repetimos. En tercer lugar, los antiguos reconocieron, bastándoles para ello abrir los ojos ante los hechos, que el mal contiene en sí cierta fecundidad y que un pecado trae siempre otro después. Por eso pensaron admitir que lo mismo que tiene por origen alguna cosa buena, también el mal procede siempre de alguna cosa mala. Sí, esto dice Aristóteles, Metafísica 1.4.3. Los pensadores paganos no pudieron ir más allá. No debe por eso censurárselos, porque se trata de una doctrina muy difícil de profundizar. Nada, dice San Agustín, es más fácil que darse cuenta de que la humanidad no es como debería ser, pero nada es más difícil que comprender cómo se produjo el hecho. No porque falten motivos para explicarle, pero no son fáciles de exponer, y para admitirlos se necesita prudencia y reflexión. Esto lo dice San Agustín en Contra Julián Pelagiano 6.5.11. Entonces San Agustín admite que no son fáciles de exponer y para admitirlos se necesita prudencia y reflexión. No es por lo tanto extraño que desde este punto de vista sea difícil conocer la verdad. Eso también lo dice San Agustín. Esto proviene en parte de que a nadie le gusta examinar atentamente su propia perversidad y las causas que la han producido. Y en parte de que esta cuestión pertenece al orden sobrenatural y solo puede ser resuelta perfectamente por la revelación. En todo caso, es un honor para los pensadores paganos haber tratado de profundizar ese punto difícil a costa de tantos esfuerzos. Le fue necesario confesar que debían renunciar a ello, pero esto no les impidió reconocer el hecho de la culpabilidad general y admitir por lo menos que ésta debe tener una causa común. En cambio, los modernos que se han separado de la revelación se distingue de los paganos en cosas que están lejos de resultar en ventaja suya. Los paganos buscaban, a lo menos, una explicación a lo que está comprobado por la historia. Los modernos, en cambio, prefieren refutar el hecho innegable únicamente para no verse obligados a confesar que no hay explicación para esto fuera de la que da la revelación. No hay explicación. Los paganos buscaban razones. Los modernos buscan dificultades. Los paganos querían demostrar, los modernos quieren demoler. Los paganos no encontraban ningún motivo para negar lo difícil de la explicación. Los modernos exageran a propósito la imposibilidad de explicar el pecado hereditario para dar una apariencia de derecho a su negación. Y dicho esto, tan sabio, que es una constante en Weiss siempre, si no justifica, por lo menos tiene una visión de piedad hacia los paganos y hacia los antiguos, porque los nota más sinceros, aún en sus errores, que los filósofos modernos que, como dicen, exageran a propósito la imposibilidad de explicar el pecado hereditario para dar una apariencia de derecho a su negación. Apología del cristianismo
del padre Alberto María Valls. Un texto bellísimo, antiguo y vigente al servicio de la defensa de la única verdad, en Convicción Radio. Apología del cristianismo del padre Alberto María Valls. Convicción Radio.